Y aquí estamos poniendo la mañana en camino a los estudios, recibiendo al sociólogo Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Qué haces, Eduardo? Buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro, un gusto estar acá. Comentaba, no sé si vos ya habías llegado, que nos encontramos en la Facultad de Ciencias Sociales, un par de semanas atrás, 3 semanas atrás quizá, con el experto en comunicación política, docente además, ¿verdad? Investigador, Mario Riorda, que estuvo, bueno, invitado por distintos... según te digo, por algunos sectores políticos, pero también por la academia. De hecho, de esa charla fue en la Facultad de Ciencias Sociales, a propósito de la política en general, de la comunicación política en particular. Y para usar una propia expresión que él usó, yo soy muy pesimista, creo que lo cito literal, yo soy muy pesimista, bueno, escéptico, para que no quede tan pesimista. Sí, sí. ¿Verdad? Usó ese término a propósito de cómo está funcionando la política en general, cómo está funcionando la comunicación política en particular. Y esta mirada que él un poco adjetivaba de que cada vez nos identificamos más en la medida que nos alejemos del otro, ¿no? Algo así como la alteridad al servicio de la identidad. Yo, más que saber quién soy, sé que no soy aquel otro, ¿no? Y de algún modo te lo tiro a vos, que sos, por tu trabajo, por tu formación y por tu expertise, experto en manejar los asuntos de la política en general y de la comunicación política en particular. Bueno, yo digo, es como casi poner la carreta delante de los bueyes, porque quiero decir, la política es justamente a ver cómo me acerco al otro. Y no lo que me separa del otro, ¿no? No sé, te la tiro porque me daban ganas de abordar, porque creo que tenemos una misión también para proponer por lo menos miradas que no nos permitan caer al vacío con los ojos abiertos. Sí. Bueno, sí. Y además porque te he leído alguna cosa también preocupado en esa dirección, ¿no? Sí, sin dudas. A ver, no es un fenómeno uruguayo, no es un fenómeno latinoamericano. No, desde ya. Estos procesos se van dando a lo largo del mundo, es decir, se dio en Estados Unidos, se ha dado en Europa. Todavía hay muchos estudios que se están haciendo y tratando de comprender, pero uno de los clivajes interesantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, tiene que ver con la inmigración, ¿no? Entonces, cómo se reacciona frente a la inmigración y qué se quiere controlar, prohibir o aumentar o quitar derechos a los migrantes ilegales, ha sido un clivaje ahí que quebró bastante ese fenómeno de polarización y esa idea de que, bueno, ser distinto al otro de lo que planteabas, ¿no? Es decir, bueno, ¿quiénes defienden? Bueno, yo no quiero a los inmigrantes. O al revés, estos que están totalmente en contra de los migrantes, contra los derechos humanos, eso yo no lo quiero, ¿no? Y eso de alguna forma va posicionando en un esquema de esto que decías, de polarización. Es decir, ese es un fenómeno que se está estudiando ya hace unos años, que probablemente arrancó más en Europa, después se extendió a Estados Unidos, y aparecen figuras polarizantes en sí mismas. Lo interesante de todo esto, bueno, primero que lo de Mario Riorda, este experto argentino, hay que decirlo, dio la charla antes del magnicidio fallido, ¿no? Sí. Quiero decir, sin siquiera haber llegado a esa otra escalada de la violencia y el desencuentro. No sé qué... Bueno, todo esto que estará viendo seguramente confirmará su hipótesis. Pero sobre este asunto, me gustaría complejizarlo, hacértela un poco más difícil, porque en algún punto, también la literatura de la ciencia política insistía sobre algo que a mí siempre me pareció bastante sensato. En la medida que los sistemas políticos encontremos dos claros polos de diferenciación política, y no infinidad de actores, digamos, contribuye al funcionamiento político, porque bueno, son dos partes que necesariamente se necesitan, que deberán negociar en 3 o 4 temas, ¿verdad? Esta cosa de que en el Uruguay hace rato que tenemos ya como esa paridad, lo que dice Lanzaro, en Uruguay nadie gana por mucho, nadie pierde por mucho. Y eso, en definitiva, para muchos podrá ser una debilidad, pero por el funcionamiento de la política es una fortaleza, porque en algún punto tenés la idea de que al otro lo necesitas y es un actor siempre importante. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Sin embargo, esa polarización parece contribuir paradójicamente al otro, al desencuentro, al quiebre, a la diferencia, bueno, a la grieta, ya que la palabra se usa tanto. Bueno, sí, es que efectivamente cuando
cuando vos tenés dos polos que se enfrentan y que se diferencian, que son el anti-otro, ¿no? Es decir, uno y no es el otro. Es decir, y además se enfrenta al otro, es distinto y se busca diferenciar. Claramente, cada vez se va abriendo más esa diferenciación, pero lo otro, cada vez hace más difícil las posibilidades de colaboración entre esas dos partes. Porque en la medida que se van alejando, y por más que sea el caso uruguayo, o el caso norteamericano, o el caso argentino, eso se va generando dos áreas que cada vez se tocan menos. Muchas veces se dice, no, es un tema de las redes sociales, y las redes sociales son lo que contribuye. Las redes sociales son una herramienta, y en todo caso sí, en ese ámbito específico hay comportamientos quizás aún mayores en términos de diferenciación y polarización, y además porque necesita una concretitud el mensaje mucho mayor. Pero no se da solo en las redes sociales, ni las redes sociales se explican, porque estos fenómenos ya vienen sí con las redes, pero no con la explosión de las redes. Vos decís que esa lógica donde llamémosle la polarización del odio, ¿no? A veces esos términos también yo creo que no sé si contribuyen del todo, porque empezamos a hablar de odio y de grieta con tanta naturalidad que entonces una señora grande de edad le ponen una pistola en la cabeza, y como esa señora no me cae del todo simpática, lo minimizo, lo relativizo y no me ofende, porque además, que es lo que yo entiendo debería ocurrirnos, que nos tiene que ofender que alguien amenace a alguien con un arma, ¿no? Pero retrocediendo, esa lógica de la red social que podría explicarse porque todo tiene que ser muy cortito, porque todo tiene que ser muy inmediato y mediático, vos decís que esa lógica permea a lo otro. El encuentro cotidiano, las otras herramientas, los otros escenarios. Lo permea, pero no lo explica. Es decir, no es que el proceso se da por lo que pasa en las redes. Porque si uno mira, esos mismos comportamientos se dan en mayor o menor medida, pero se dan en declaraciones públicas, se dan en el ámbito parlamentario, ¿no? Es decir, no es solamente un elemento. Y lo otro que se da, en el caso uruguayo, pero también ha sido estudiado en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, cada vez se ve más una distancia en esto que vos decías de diferenciarse del otro, que no es solamente diferenciarse del otro, es cada vez más aparecen en este fenómeno que decía de polarización, las distancias cada vez mayores en las opiniones de los electorados, ¿no? Es decir, bueno, en el apoyo o rechazo a figuras que no son propias, ¿no? Es decir, que no son de su partido. Bueno, aumenta el rechazo hacia afuera, ¿no? Aumenta el apoyo hacia adentro, ¿no? Aumenta el apoyo a políticas públicas por un gobierno del cual soy votante. ¿Ustedes cuando hacen las encuestas con el público advierten eso? Sí. Pero esto no es de ahora. Esto tiene por lo menos 10 años. O sea, aquel escenario, para usar justamente esa marca temporal, aquel escenario al que nos habíamos acostumbrado bastante en la primera presidencia de Vázquez, yo diría en buena medida, a pesar de lo que significaba que un Tupamaro gobernara el país en algún momento de la presidencia de Mujica, que era algo así como: a este yo no lo voto, pero está haciendo 2 o 3 cosas que están bien y me parece bien. Sí. No me ofende, no me agrede, no me molesta, no lo voto y hasta probablemente nunca lo votaría, pero no está mal lo que está haciendo. ¿Sí? Ese escenario se da cada vez menos. Eso cada vez se ve menos. Te defiendo porque sos mío y se acabó, te ataco porque porque no sos mío y se acabó. Sí. Creo que la gente no lo piensa en esos términos directamente, claro, pero termina opinando en ese sentido. Es decir, yo diría, en este periodo que digo de 10 años, justamente se da ese quiebre, empezamos a verlo en la mitad del gobierno de Mujica. Bien, perfecto. ¿Ah? En la mitad del gobierno de Mujica se empieza a dar un quiebre, perfecto, donde cada vez se polarizan más las opiniones. ¿Ah? Si no, Vázquez nunca hubiese tenido 70% de aprobación como llegó a tenerlo. ¿Ah?
¿Por qué tuvo 70? Porque lo apoyaban los propios votantes. Obviamente tenía una base electoral más alta que la que tiene, por ejemplo, la calle Pou ahora, directa, voto directo. Pero no tenía tantas resistencias entre quienes no lo votaron. Bueno, eso en la mitad del gobierno de Mujica empieza a cambiar. Empieza a darse un fenómeno donde cada vez más quienes no votaron al Frente evalúan más negativamente los gobiernos del Frente Amplio y quienes lo votaron cada vez lo evalúan más positivamente. Y en el caso de la calle Pou, lo que se dio fue un impasse en la pandemia. Pero apenas la pandemia se complicó por el verano 2021, ¿no? Enero, diciembre de 2020, enero, ahí enseguida hubo un cambio que después retomó la normalidad, digamos, de ese apoyo a la pandemia. Pero en ese momento, cuando más complicado estaba, cuando más fuerte se había puesto también el Frente Amplio en contra del gobierno, ahí se volvieron a polarizar, incluso en eso que no generaba esa polarización, que era el manejo de la pandemia. En el peor momento volvió a verse ese fenómeno. Después se despegó de nuevo a que el apoyo es muy mayoritario de los dos lados, ¿tá? Tanto en votantes del Frente Amplio como votantes de la coalición. Esto que vos decís, que se entiende claramente, para que nos llevemos algunas cosas para nuestras casas, ¿no? Primero, ni por asomo debe verse como un fenómeno del Uruguay. Es más, podríamos decir que Uruguay en buena medida todavía está un poco lejos de una dimensión más patológica aún de este desencuentro, ¿no? Sí, es que cuando uno mira los estudios comparados, podemos ver los longitudinales, digamos, es decir, mirar Uruguay con Uruguay, y ahí tenemos que preocuparnos, pero cuando miramos los estudios comparados entre países, Uruguay sigue estando en los mejores lugares, en apoyo a la democracia, en los mejores lugares en confianza en las instituciones políticas y sociales, es mayor rechazo a los regímenes autoritarios. Sin embargo, también en Uruguay ha habido aumentos en esos indicadores. ¿Y cómo? Esto me lo tenés que responder luego de la pausa. ¿Cómo? Luego de la pausa respóndeme esto. ¿Cómo es posible que podamos seguir sosteniendo esa tan fuerte alteridad, esa distancia tan grande para con el otro, si en el Uruguay está pasando? Mira, Javier Daedo estuvo el otro día a propósito de un libro que escribió, Economía para Matías, ¿no? Sí. Estuvo por acá, y Javier Daedo decía una cosa que todos sabemos que es así, y yo lo he dicho, y bueno, pero que lo diga Javier Daedo es más importante aún, y está muy bien que así sea. Más allá de las diferencias, más allá de los discursos, más allá de los relatos, el Frente Amplio, por ejemplo, en la anterior administración hizo 3 o 4 cosas que fueron claves y un sello de identidad histórico, lo que podríamos llamar un gobierno con el sesgo de la centroizquierda, ¿no es cierto? Retomó la negociación colectiva. Estoy tirando al azar. Una reforma tributaria, bajo la consigna que paguen más, los que tienen más, que es muy cuestionada. En la medida que uno tiene salarios más altos, la gente más se enoja, porque, ¿no? Pero esa es otra cosa. Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, matriz energética, que cambió radicalmente. El uso de la ceibalita. Seguramente me estoy olvidando de alguna más. No, y la agenda de derechos. Y la agenda de derechos, que no sin críticas logró concretarse. Nada de eso, aunque cada tanto tiene algún embate de mirada crítica, nada de eso dejó de funcionar. Es decir, los otros, que cuando estaban en la oposición de pronto no veían con tanto entusiasmo eso, y que ahora en el gobierno estarían con herramientas y mayoría suficiente como para cambiarlo, para desactivarlo, no lo están haciendo. Y ni hablar que el Frente Amplio, una vez que llegó al gobierno, también recogió cosas de la acumulación histórica. A mí me da la sensación que lo que hay es una continuidad de la política, con cierto énfasis, más en centro-derecha cuando gobierna la centro-derecha, más en centro-izquierda cuando gobierna la centro-izquierda, como pasa en tantos países del mundo. ¿Y por qué si en los hechos no se cambia nada de eso? ¿Por qué en el relato parece que todo fuera tan terrible y aquel tan inmensamente diferente a mí?
Y, mira, yo creo que al sociólogo le estoy preguntando esto. Me lo decís luego de la pausa, ¿sí? Bárbaro. Último tramo de la charla con Eduardo Botinelli. Estamos poniendo la mañana en camino. Eduardo, entonces había quedado... ¿De qué gran diferencia? ¿De qué enorme alteridad? ¿Por qué insistimos tanto en que si es mío, entonces es bueno, y si de aquel es malo? Si de alguna manera el Uruguay está acostumbrado a construir su historia, y su historia política en particular, con la suma de todos, ¿no? Esta cuestión que en el discurso a veces empiezo y arraso con todo y arranco de nuevo, en Uruguay no se ve. Y para ponerlo arriba de la mesa, este gobierno de centro derecha no desactivó. Estoy hablando de lo estructural y lo importante, las cosas que hizo el Frente Amplio. Entonces, ¿de qué grieta estaríamos hablando? Bueno, no, a ver, si miramos incluso las campañas electorales, en las propias campañas se ha manifestado, la de la calle Pou fue clarísima, de mejorar lo que se hizo. Cambiar lo que estaba mal, pero mejorar lo que se hizo. No se dijo cambiar todo. ¿Por qué? Porque en realidad tampoco es algo aceptado por el conjunto de la sociedad. Porque también existe el electorado de centro, que es el que termina definiendo muchas veces. Y ese electorado de centro si no vos está... vas por todo, se te enoja, claro, digamos. no está en ese proceso de polarización. No participa en eso de que está todo mal lo que hizo este y está todo bien lo que haga el otro, o al revés, ¿no? En la medida que no participa y que es un electorado importante, definitorio totalmente, hay que apaciguar algunas cosas. Lo otro es que hay cuestiones estructurales que no se cambian, hay pequeñas modificaciones que a veces hacen a la esencia de las cosas o que puede hacer la esencia de las cosas, pero hay otras que sí, hay claramente políticas distintas. Algunas que no logró avanzar este gobierno por la conformación de la coalición, claro, porque tampoco es uniforme en todo. Claro, los socios del gobierno tienen miradas acerca de muchas cosas que son distintas. Sí, pero algunas son diametralmente opuestas, ¿no? Algunas cosas del Cabildo, algunas cosas del Partido Colorado incluso, ¿no? Pero la desregulación de los combustibles, Cabildo Abierto y el Partido Colorado estaban en contra. Bueno, recordemos que la LUC, es buen dato el que recordar, porque la LUC, el proyecto inicial, el que el presidente Lacalle comparte con el público, antes incluso de asumir como presidente, hablaba justamente de la desmonopolización absoluta, ¿no? de los alcoholes. Claro. En un gesto que un analista político podría decir, bueno, es un gesto para su barra, como así, ¿vieron? Yo con ustedes cumplo. Si después no me sale, va a ser porque mis socios me mediatizaron la propuesta, ¿no? Bueno, es que esa ha sido un poco la lógica de funcionamiento, ¿no? Es decir, la de mostrar que quiere avanzar en lo que prometió, y bueno, si después no se avanza es por la negociación parlamentaria que da con los socios. Entonces está la desregulación de los combustibles, están los cambios en Antel, está la ley de medios, ¿no? Aparece esta modificación en el decreto de tabaco, que en sí mismo quizás no sea algo tan importante, pero es una señal. Sí, yo creo que es importante como señal, ¿no? Claro, se insiste mucho que es verdad, que por supuesto que la política antitabaco no cae porque la caja blanda. No sé si alguien lo dijo en esos términos, si lo dijo en esos términos exageró. Lo que sí estamos dando es una señal, ¿no? Claro, entonces, después hay otras, ¿no? Vinculados a la justicia, vinculados a las fiscalías, donde aparecen cuestionamientos a lo que se hizo. Y después hay otro terreno que no son las políticas, pero es donde entra el terreno de la polarización y donde se baja el nivel de discusión, que es cuando ya se entra en acusaciones cruzadas que no son de las políticas, no son de grandes políticas, sino son de cuestiones de gestión, corrupción, ataques personales, ¿no? Y ahí entra ese proceso de polarización, de diferenciarse y todo, se da mucho más en ese ámbito menor que en las grandes políticas. Lo que sí está ocurriendo en Uruguay, que es otra cosa en la que hablan los expertos a nivel internacional, y en particular Riorda también hizo alusión al asunto, y es cada vez más la abundancia de la así llamada judicialización de la política, ¿no? También. Es decir, todo entuerto político de cualquier naturaleza inexorablemente va a parar a los estrados judiciales. Sí. Y acá estamos sufriendo el mismo fenómeno. Y eso, en una escala mucho menor. Por eso digo, ¿no? Pero sí, definitivamente mayor a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Sí, claro. Y eso cómo puede leerse y cómo puede adjetivarse desde el punto de vista del análisis y de la calidad política y por lo tanto la calidad de la democracia. Bueno, yo la otra vez decía, bueno,
si nosotros empezamos a mirar las acusaciones cruzadas, la señal que está dando el sistema político es que todos hacen las cosas mal. Porque en definitiva, si este hizo mal esto, o este tiene tal cuestión vinculada a corrupción o vinculada a mal manejo de los fondos públicos, y viene el otro y dice que ese mismo que está denunciando tiene sus propias cosas, ¿no? Sus propios muertos en el placar, y bueno, entonces todos tenemos muertos en el placar, ¿no? En la política. Entonces, ¿quién es el distinto? Entonces, ¿a quién se le habla? Se le habla a los propios. Permanentemente se le habla a los propios diferenciándose del otro. ¿Pero eso perjudica al sistema político? Yo creo que va minando la confianza, sí, porque en definitiva ese cruce permanente de acusaciones lo que hace es dañar la imagen del conjunto del sistema político. Pero acá es donde no te corres el riesgo de bañar al bebé, tirar el agua enjabonada, pero también con el bebé adentro, quiero decir. Bueno, es el riesgo, claro. Porque todo este movimiento global de la fuerte polarización comparte escenario con una alta desacreditación de la política, los políticos, los sistemas políticos, y por lo tanto, 2 más 2 es 4, abre como la puertita para que la tentación autoritaria, de alguna manera, y la desconfianza en las instituciones, de alguna manera, la primera aumente, la tentación autoritaria, y la segunda, confianza en las instituciones, baje, ¿no? Eso ya lo vivió la humanidad, ¿no es cierto? Claro que sí, sí, y lo estamos viendo ahora. La baja en la confianza en las instituciones, la baja en el apoyo a la democracia. Esto es un proceso que se está viviendo. Pero lo curioso es que lo protagonicen los mismos actores de la política. Mira, yo te hago un cuento a ver. Que hace mi padre, 2x3. Él era chico, o relativamente chico, no sé bien la edad en ese momento, porque no lo tengo exactamente ubicado temporalmente, pero que él recuerda hablar con los políticos y decirle, miren que esto está... no y la respuesta decía, bueno, no te preocupes, chiquilín, la gente vota igual, ¿no? Y terminó la dictadura. Claro. No es que estemos en eso, no estamos en eso. No estamos. ¿tá? No estamos en eso. Pero sí estamos en un proceso donde, bueno, no te preocupes que la gente vote igual, porque en definitiva estamos en eso, en que en realidad no hay claras señales. Lo que pasa es que la gente vota igual hasta que no vota. Bueno, claro. Y cuando te querés acordar, ¿no? Aquella cosa de Ángel María Luna que decía, la democracia es como las heladeras, solo la valorás cuando se te rompe. Claro, bueno. El tema es que, aún estando inmensamente lejos de ese escenario... Totalmente. Pero, viste, si sentís olor a humo, ¿qué hacemos? Vamos a fijarnos en el enchufe, a ver si no se nos estará quemando algo en casa. ¿No hacemos eso? Sí. Y lo otro, que a mí me parece que es un tema que no es menor y que se está empezando a incorporar, es las denuncias de responsabilidad civil sobre actos de gobierno. O sea, si la política va a responder civilmente ante todos los errores de gobierno, creo que entramos también en otro terreno de discusión interesante, por lo menos, ¿no? Es decir, si las pérdidas que tenga o la mala gestión que se haga en una compra o en lo que sea es responsabilidad directa desde el punto de vista civil de quien haya ejercido el cargo, ¿quiénes se van a atrever? ¿Quiénes se van a animar a dedicarse a la actividad política? Bueno, ¿no? Es muy sencillo, aquellas personas que tengan alto respaldo patrimonial. O inconsciencia, ¿no? O tengan mucha confianza en lo que vayan a hacer. Lo que pasa es que mira qué interesante, esto según alguna cosa que tu colega, nuestro común amigo Daniel Buqué ha dicho acá, y ha dicho, creo que lo hace el Partido Comunista, el MPP, que le paga bastante menos, ¿no? Topean y le pagan bastante menos a sus legisladores. Entonces uno podría decir, no, está bien, porque es justo y necesario que vivan parecido a como vive el resto de la ciudadanía. Desde ese punto de vista, tiene una lógica. Pero lo que pasa es que si la política empieza a ser no profesional, en el sentido de, entre otras cosas, no estar bien remunerada, ayúdame acá, Eduardo, pero es la puerta abierta para 3 posibles escenarios. Primero, como decías vos, primero que vayan a hacer política solo los ricos. Los que tienen suficiente patrimonio, hay ejemplos en el Uruguay, ¿verdad? Es decir, no me importa, yo tengo mucha plata, entonces no me importa usar mi tiempo en otra cosa porque tengo mucho dinero. Con lo que estamos generando el riesgo de una élite. Segundo, que vayan aquellos que son bastante, como diría en el barrio, medio burros, medio incapaces, que no podrían desarrollar una carrera en otro ámbito y se dedicarían a la política por unos pocos pesos, igual les sirve. Y el tercero,
es que aprovechando la política y los beneficios que el conocimiento específico y privilegiado tiene sobre las cosas, la aprovechen para generar actos de corrupción. Sí. En cualquiera de los tres escenarios está mal la cosa. Sí. Bueno, los estudios sobre élites políticas marcan la existencia ya, o sea, siempre existieron estos perfiles, digamos, Sí. ¿no? Una clasificación clásica de Weber era los que viven de la política y los que viven para la política. Es decir, bueno, los que se viven de la política para beneficio, para vivir de eso, y los que viven para la política, es decir, tienen unas posibilidades de recursos económicos que le permiten dedicar su tiempo a la política, aunque no le reditúe económicamente, porque tienen algo que les cubre. Pero también empiezan a aparecer también la discusión sobre, bueno, la representación, ¿no? La representación política, ¿qué es? ¿No? En esos que vos decías, bueno, los que están menos iluminados, menos ilustrados o menos, ¿no? Capaces, no sé cómo fue el término exacto que usaste, pero, ¿no? Medio tronco, digamos. No tienen que estar representados formalmente con un puesto en esos lugares. Y eso es una discusión también, claro. Si tienen que estar o no, ¿no? Una democracia es mejor o peor si representa a su conjunto de la sociedad formalmente, incluso sin conocimientos, o es mejor cuando son los mejores los que están en la democracia. Sí. ¿No? Igual, por las dudas, para que quede claro, cuando hablo de el comentario sin conocimientos, no tiene que ver con su instrucción ni con su formación. A ver, en el Uruguay sobran los casos de personas sin instrucción, sin embargo, con un inmenso poderío y capacidad política. No, claro, por supuesto. Y que por esa misma razón se vuelven vasos comunicantes perfectamente representativos de zonas muy importantes de la población, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, bueno, y lo otro que está en discusión también con respecto a lo que vos decías de los salarios de los políticos, es también que hay perfiles profesionales que ganan menos en la actividad política que en la actividad privada. Aún siendo los salarios de los políticos mucho más altos que la media de ingresos, Sí. ganan mucho más afuera. Entonces, ¿cuáles son los incentivos para algunas personas Claro, exactamente. para poder convocarlas? O sea, de hecho, en este gobierno, pero en los anteriores también pasó, hubo nombres que se manejaron que no aceptaron porque... No me da. Con lo que me pagás no me da. Claro, porque hay una carrera desarrollada. Bueno, yo recuerdo que en el primer gobierno del Frente Amplio, Daniel Martínez, después, para mi gusto felizmente dejó de decirlo tanto, insistía mucho que por dejar la actividad privada y ponerse en la ANCAP, a la ANCAP fue, ¿no? En el arranque, él perdía mucho dinero. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, lo que seguramente era muy cierto. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, eso es algo. Entonces, la política como lugar de prestigio, que tiene que ver también con la transición de capitales, ¿no? El capital económico invertido en el capital político como inversión social, o al revés también, ¿no? Como capital social, ¿no? Que pone su capital o prestigio, ¿no? También la transacción de capital en términos de prestigio en otros ámbitos volcado a lo político. Bueno, ¿cuánto lo político hoy está dando prestigio afuera, ¿no? ¿Cuánto? Claro. Y eso también es una discusión que está arriba de la mesa. Sí. Ayer hablábamos mucho a propósito de Chile, con tu colega Fernando Rosenblatt, y también nos ha ayudado mucho. Mirá, recién hablé de Luna, el hijo, Juan Pablo Luna, ¿verdad? Que también radicado hace mucho tiempo que venimos conversando, y ellos se anticiparon al estallido. Lo habían hablado antes porque justamente evidenciaban esto que a nosotros todavía nos resulta felizmente bastante alejados, ¿no? Partidos que no tenían conexión con la ciudadanía. Claro. Por derecha y por izquierda, ¿no? Y que se transformaban casi como una élite, en una casta, que por lo tanto perdió vínculo y vasos comunicantes con la gente, y eso es dañino para cualquier sistema representativo, cualquiera lo puede suponer, ¿no? Y en el final quisiera que compartas con nosotros tu análisis acerca de el gobierno encabezado por Lacalle Pou. Ya llegó a la mitad de su periodo, y en este sentido, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que este exhibe? Y ¿cuál es tu comentario al respecto? Bueno, a ver, claramente aparece esta primera mitad con la pandemia, que explica o sirve para explicar algunos elementos.
La pandemia sirvió como paraguas y ampliación de la espalda, digamos, del presidente, sobre todo de una construcción de la figura presidencial muy fuerte, que no estaba del todo prevista, aunque su estilo sí iba hacia ese lugar. Es la arquitectura que se armó del gobierno, tiene, que lo hablamos al pasar, hablando de otros proyectos, ¿no? Es decir, la idea de que hay... acá había dos grandes posibilidades de la coalición gobernando, ¿no? La que voy a empezar por la que no se eligió. La que no se eligió es un cogobierno de coalición, es decir, una mesa de la dirigencia política, los líderes políticos de los 5 partidos que integran la coalición, decidiendo políticas, decidiendo proyectos, decidiendo la ley de urgente consideración. El otro esquema es a quien eligieron para gobernar fue el Partido Nacional, y el Partido Nacional como gobierno tiene socios que conforman una coalición que básicamente es legislativa y con participación en el Poder Ejecutivo, a partir de los ministerios. Ese fue el esquema, es el esquema que ha primado y que probablemente siga tal como ha sido hasta ahora. Eso le ha permitido accionar desde la presidencia de la República con una fuerte impronta presidencial, con una fuerte iniciativa presidencial. La mayoría de los proyectos que son aprobados en el Parlamento vienen desde el Poder Ejecutivo, que no es nuevo, esto lo ha estudiado Chaschetti muchas veces, pero sí que hay un pequeño incremento en este periodo, es decir, la cantidad de iniciativas del Poder Ejecutivo, sobre todo de leyes trascendentes, ¿no? Y lo otro, y eso ha llevado a que el presidente tenga un rol protagónico, casi que excluyente, en las iniciativas, en que las cosas son del presidente, ¿no? La reforma de la seguridad social es del presidente, la ley de urgente consideración es del presidente, y después se negocia, y después se va a la negociación parlamentaria entre los socios. Entonces, el presidente ha tenido una primera etapa de consolidación de su figura y que le sirvió para construir esa imagen, para fortalecerse ante la opinión pública, pero también políticamente. Pero también claramente le jugó en contra, en que de alguna forma le corrió los plazos de ejecución de las cosas. La ley de urgente consideración fue unos meses después de lo que estaba previsto, sí. La reforma de la seguridad social recién empieza a aparecer ahora. Lo que pasa es que además en el medio cayó el referéndum, ¿no? Bueno, y el referéndum es el otro elemento que de alguna forma le cambió los plazos también, porque inicialmente la decisión del presidente, de la presidencia, era esto no nos va a marcar la agenda. En los hechos sí sucedió que durante la campaña para el referéndum no se avanzó en ninguna de las cosas. Que la reforma de la previsión social fue un tema que aquel famoso documento que Saldain dio a conocer antes del arranque de la discusión a propósito del anteproyecto. El anteproyecto decidió conocer, que cayó un poquito antes de la discusión rumbo al referéndum. Eso quedó ahí, no se avanzó más porque, bueno, hubo una decisión política. Claro. No hablemos de alargar la edad de retiro de las personas discutiendo, porque no va a funcionar en contra de nuestros intereses, ¿no? Bueno, del mismo modo que también me parece que son asuntos políticos, lógicos de la política, pero tampoco habría por qué callarlos. Del mismo modo que se retrasó el aumento de los combustibles, claro, cuando hubo aumento del petróleo a nivel internacional, sí. ¿Verdad? Sugiriendo que mirá vos, paradoja, que por la nueva matriz energética le estábamos vendiendo energía, sí. Usted le está vendiendo energía al exterior, ¿no? Sí. Bueno, entonces, el manejo de la pandemia sin duda es como el mojón principal más fuerte que le ha sostenido la imagen del presidente, y al gobierno lo ha ayudado mucho. Pero ese paraguas, ¿hasta cuánto? Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Ese paraguas empieza a cerrarse, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, empiezan a aflorar otros temas. Vinculado para ver algunos elementos positivos, digamos, aparece también con el manejo de la pandemia el impacto menor en el desempleo cuando comparamos con otros países, ¿no? Uruguay tuvo un impacto más corto. También es verdad que hay algunas políticas, como por ejemplo esto de los jornales solidarios, que hay que ver cuánto está impactando, hasta cuándo, es decir, ese es uno de los puntos. Entonces, en el desempleo, en lo macroeconómico, también Uruguay tiene una salida más rápida inicialmente, después hay que ver cómo esto sigue hacia adelante.
Pero son como los grandes temas donde el gobierno... Bueno, macroeconomía que en el Uruguay desde el 2004 para acá no ha sufrido grandes variantes ni grandes modificaciones, ¿no? La macroeconomía, ¿no? Bueno, tuvo tasas de crecimiento muy bajas, casi cero, digamos. No, perdón, corrijo. No los buenos resultados, me refiero a las políticas macroeconómicas, sí. Volviendo al razonamiento anterior. Sí. La izquierda llega al gobierno y muchas cosas repite, desconcertando a gente por izquierda, ¿no es cierto? Y la derecha llega al gobierno y la continuidad de las políticas implantadas durante los gobiernos de Astori económicamente se mantienen. Eso voy. Sí. Lo que sí hay un cambio importante que puede ser visto también como positivo del gobierno en la medida que avanza en su agenda es la restricción del gasto público o el recorte del déficit fiscal, mejor dicho, la baja en el déficit fiscal. Eso para el gobierno es un elemento positivo. Claro, está logrando una de sus metas. Que en todo caso fue un anuncio electoral, ¿no? Claro. Y esto lo está haciendo con relativamente baja conflictividad laboral. Porque si miramos, hoy está una conflictividad alta, pero que tiene más que ver con la rendición de cuentas que con temas laborales. Está saneado, digamos, firmado convenio con el sector público, está el sector de la educación. Lo de la educación tiene que ver con la reforma educativa, no con lo laboral, ¿no? Entonces, en eso el gobierno ha tenido varios puntos a favor. Como que los costos no lucen muy altos, ¿no? No. Después lo otro que está avanzando es la reforma educativa, la transformación educativa, que hay que ver cómo le dan los plazos para poder ejecutarla. Está justamente acá sí, entra en los terrenos de conflicto, ¿no? Bien explícito y para los cuales el gobierno no parece querer sacar la pata al lazo. No. Da la impresión, es muy notorio que la instancia conflictiva, el gobierno no está huyendo de esa instancia. No digo que la esté generando, no me atrevo a tanto, pero da la sensación de que se siente fuerte en ese escenario, ¿no? Sí. No, es claro que acá hay tirame el vidrio, rompeme el vidrio, tirame el termo, haceme la marcha, gritame consigna, insultame, que yo de esto salgo bien parado. Sí. Es claro que y que no hay una instancia de negociación en este caso con los sindicatos. Eduardo, lo rico para estudiar políticamente es como el que tira el termo, rompe el vidrio, toca el bombo y te dice hijo de yuta, no se da cuenta que eso favorece al gobierno. Bueno, sí, claro, es que esos episodios... Qué forma rara de hacer política, no te das cuenta que por ahí no va. Esos episodios sin duda favorecen al gobierno, sí. Claro, porque dentro de esto que arrancamos al inicio, de la polarización, la violencia no entra ahí. Claro, ¿no? Y por lo tanto decir, yo estoy haciendo lo que me comprometí ante el pueblo. Entonces, en lugar de hacer hincapié, ¿realmente te parece que podés hacer una reforma de la educación sin maestros, sin profesores, sin alumnos, sin padres, tenerlos en la vueltita, charlar, generar vasos ahí de negociación mínima? ¿Te parece que realmente en lugar de eso se está discutiendo del grito, del insulto y del termo que rompe el vidrio? Sí. Y después, bueno, el gobierno tiene ahí un par de áreas donde está teniendo problemas. El primero es lo económico, más de lo microeconómico, digamos, o de la cotidianeidad de las personas, ¿no? La gente tiene menos dinero. El aumento de los precios, sobre todo de alimentos, es algo que impacta fuertemente. ¿Será por coyuntura externa o no? Bueno, el gobierno lo está usando mucho, claro, eso, ¿no? La guerra, a la gente no le está permeando eso. El discurso de que es ajeno no está permeando en el conjunto de la población. En esas políticas, en lo del aumento de pobreza, la gente en la situación de calle, el tema de las ollas populares, el tema del salario, del ingreso de los hogares, están siendo temas que son evaluados negativamente, que no hay indicadores positivos fuertes en esos términos. Hay anuncios, digamos, un adelanto ahora en julio, anuncios de recuperación salarial a partir del año que viene, pero eso todavía no permea e incluso tiene una visión de la tercera parte de los votantes de la propia coalición que evalúan negativamente al gobierno en eso. Entonces, ahí tiene un problema. Y el otro, que es lo que decías, bueno, se va hasta cuándo el paraguas de la pandemia. Bueno, el paraguas de la pandemia viene desapareciendo, es decir, ya hace un año va cayendo la importancia, la preocupación
la pandemia en la población. O incluso cierta como es todo, la frase esa en inglés, detrás de la bandera. Sí, ¿no? eso también deja de... Porque ya, ponele que si la estabas pasando mal, un poco el público da ganas de justificarlo. ¿Y qué querés? Cayó la pandemia, pobre gente que sabía. ¿No? Sí. Hay No, como sin una... duda. ¿Qué querés? Te tiraron un par de torres, le decían a Bush y lo terminaron, ¿no? Sí. Porque es natural. ¿Qué querés? Putin entró, me imagino, el presidente ucraniano. ¿Qué querés? Putin entró con los tanques. ¿Cómo nos vamos a estar detrás de este hombre? ¿Sí? Lo que pasa es que ya no están los tanques, no están las torres, no está la pandemia. No, claro. No está, y al desaparecer la pandemia, se mantiene fuerte la preocupación por los temas económicos, que son evaluados negativamente, y empieza a aumentar la preocupación sistemáticamente por la seguridad pública. ¿Mm? Y la seguridad pública tuvo un quiebre en los últimos meses en la evaluación también del gobierno. Claro. Mientras antes ese proceso de polarización, digamos, funcionaba, es decir, casi todos los votantes de la coalición evaluaban positivamente al gobierno en materia de seguridad pública, y los votantes del Frente Amplio casi que en la totalidad lo evaluaban negativamente. Eso ha ido cambiando, no porque los Frente Amplistas mejoraran ni empeoraran, sino porque empieza a empeorar la evaluación que hacen los propios votantes de la coalición. Y además algunos anuncios y comentarios explícitos de los socios, ¿no? Caso Claro, Cabildo Abierto, bueno. que otra vez ha sido como el alumno menos disciplinado, ¿no? El socio menos disciplinado, desde siempre Cabildo Abierto, ¿no? Y bueno, es que lo mencionábamos al pasar, es decir, hay diferencias, hay algunas que son de gestión, de cómo implementar algunas cosas, pero hay otras que son ideológicas. Y bueno, en el caso de seguridad no es tanto lo ideológico, pero sí cómo afrontar el delito, ¿no? Y ahí ha habido, sí, diferencias. Yo creo que en eso ha sido muy tibio Cabildo Abierto en algunas formas en que expresó sus disconformidades en este tema puntual, ¿no? Creo que ahora empieza como a aumentar el grado de disconformidad. No, me refería a que ha tenido una trazabilidad de críticas y comentarios mucho más explícitos, aunque todos, si querés, dentro de lo razonablemente tibio, el socio Cabildo Abierto mucho más que otros socios, y mucho más que el otro socio imprescindible, que es el Partido Colorado, sí, que también desde la perspectiva histórica, ideológica, bueno, hoy justo Búsqueda habla de que la calle de Padre está enojado con Sanguinetti por las cosas que dice la historia. Hay historias distintas, miradas distintas acerca del Estado, acerca de la libertad, acerca de la laicidad, ¿no? Muchas, muy distintas. Y sin embargo el Partido Colorado medio como violín en bolsa, un poco más que... Bueno, también está lo que vos decías al arranque, también está esa cuestión de cuidar este gobierno de coalición, en el entendido que no vuelve al Frente Amplio, ¿no? Cabildo Abierto, yo diría que un poco la tesis, digamos, que estamos trabajando es como, bueno, en realidad tenemos dos grandes bloques, pero en realidad es un triángulo donde hay dos actores que están cerca, digamos, que son el bloque del Partido Nacional, el Partido Colorado, donde también puede verse el Partido Independiente, cerca el Cabildo Abierto, pero no en el mismo montón, digamos, no en el mismo conjunto, ¿no? Como que Cabildo Abierto no es un actor absolutamente amalgamado en la coalición, sino que es parte de la coalición, pero con sus elementos diferenciados. Eduardo, estoy preocupado por vos porque tenés que dar una clase un ratito. 10 segundos para esto. Chaschetti, al que ya has citado, ha dicho que algún tiempo atrás, pero aplicaría perfectamente, si bien estamos en la mitad del periodo, al gobierno no le queda otra mitad de tiempo. No. Es una mitad desigual. Sí, claro. La primera mitad es de una mitad, pero la segunda mitad es mucho más corta. En ese sentido, ¿cuánto más tiempo tiene el gobierno para de alguna manera generar un nuevo paraguas, una nueva espalda? Porque bueno, el objetivo del gobierno es que no perder las elecciones, ya se verá detrás de qué candidato, detrás de qué partido. Es muy difícil que no sea el Partido Nacional el segundo partido más votado del Uruguay, ¿no es cierto? Inicialmente sí. Es muy difícil, ¿verdad? Por lo tanto, uno puede presumir que el candidato o la candidata del Partido Nacional va a ser quien entre en disputa en una segunda vuelta con el candidato o la candidata del Frente Amplio. Sí. Digo, para no darle tanta vuelta. Y el socio es socio y también competidor. Claro. ¿Hasta qué momento va a seguir siendo socio y hasta qué momento va a empezar a decir es mi hora de ser competidor? Y bueno, de acá a un año, digamos, es esperable que más o menos, salvo que pase algo especial, que todo siga más o menos igual. Bien. Sobre fines del año que viene,
que ya entramos en el año electoral, bueno, ahí probablemente empiece a verse diferenciaciones mayores, que puede ser desde salidas del Poder Ejecutivo, manteniendo la coalición funcionando a nivel legislativo, puede ser una ruptura, cosa que es poco probable, porque realmente el escenario está dado como para que esto se repita, digamos, la conformación de la coalición pueda repetirse en esas diferencias y malhumores que hay cada tanto, pero que son naturales en cualquier coalición también. Claro. Diría que sí, que de acá a fin del año que viene no es esperable, digamos, demasiados cambios, si no pasa nada extraño. Pero sí, ya 2024 es año donde es la diferenciación de los socios, y también en esto de los plazos es donde el gobierno tiene que empezar a mostrar realizaciones concretas, ¿no? Que además incidan en este dato, lo micro, ¿no? Que la gente empiece a ver que la plata le da un poco más, que las cosas no están tan caras, y eso, que puede lograr algunas cositas, ¿no? Y eso lleva tiempo. O sea, no es algo, o sea, no es que aumentan los salarios y enseguida se cambia la percepción. Las percepciones se construyen, obviamente, cuando hay una crisis, cuando hay una caída, enseguida se refleja. La recuperación, en la medida que no es como la crisis, la recuperación no es de un día para el otro, volví al mismo salario que tenía, ¿no? Aumenté 30%, recuperé la inflación y estoy en el mismo nivel de adquisitivo. Como es un proceso gradual, también lleva más tiempo la asimilación de ese proceso gradual, ¿no? Entonces, por lo tanto, el año que viene es clave para el gobierno para mostrar realizaciones desde lo micro en términos de salarios, de ingresos, ver qué pasa con los precios de los productos, pero también infraestructura, políticas públicas. Y la seguridad, la seguridad pública, ¿no? Sí, todo ese claro. asunto que convengamos que fue no... como dice tu viejo, las razones por las cuales uno vota a alguien son muchas, muy diversas, y algunas ni se conocen. Pero en todo caso, convengamos que el discurso muy marcado que tuvo el arco político que hoy compone la coalición multicolor es: la inseguridad no se soporta más, estos no han sabido cómo hacerlo, lo vamos a solucionar nosotros, ¿no? Sí, y por lo tanto es algo que el público con todo derecho va a poder exigir. Sí, claro, ¿no? Sí. Sin duda, la seguridad pública va a ser uno de los temas de debate de nuevo si sigue así. Bien. Gracias, Eduardo, como siempre, un crack. Por favor, una muchas alegría gracias verte como siempre.